las grasas. Entonces, ya ahí comenzamos entonces a introducirnos en el problema más frecuente que representa o que tiene, o sucede en la vesícula, que son los cálculos en la vesícula o las piedras en la vesícula, que se producen por múltiples factores, dentro de los cuales está que esa bilis que queda represada allí por ayunos prolongados, etcétera, por tipos de régimen dietético, digamos que se va condensando hasta que comienza a pasar desde lo que hemos llamado nosotros barro biliar, y luego a los cálculos, ¿no? Y que esos cálculos tienen un potencial, pues, de enfermar al paciente de dos formas. O sea, si los cálculos son muy pequeños, esos cálculos pueden pasar a través de lo que hemos llamado la vía biliar, es decir, por esos conductos que unen a la vesícula al tracto digestivo, donde va a pasar eventualmente la bilis. Si esos cálculos son muy pequeños, pueden pasar a través de ese conducto y obstruir distalmente un área que se llama la papila, que es donde convergen la vía biliar con la vía pancreática. Y es cuando, no sé si la audiencia ha escuchado, que el paciente puede tener una pancreatitis originada por una obstrucción. O si los cálculos son grandes, evidentemente no pueden pasar a través de ese conducto, se quedan, digamos, impactados en un área de la vesícula se inflama y produce lo que se ha llamado colecistitis, que puede ser aguda o crónica dependiendo de la evolución del paciente. Muy bien, en este caso, si la vesícula lo que tiene es bilis para hacer todo este proceso y usted nombra que hay algo como una especie de barro biliar, ¿cómo se producen entonces estos cálculos y estas piedras o como también se puede estar llamando? Existen muchas hipótesis que hacen que se originen esto, ¿no? Uno, lo que te decía anteriormente, los ayunos prolongados, es decir, no comer a las horas respectivas, deja esa vesícula llena sin que Sin que se se desahogue. contraiga, es correcto. Regímenes dietéticos, problemas metabólicos, por ejemplo, pacientes que sufren de dislipidemias, que son alteraciones en colesterol, triglicéridos, pacientes que tienen esos niveles muy altos pueden sufrir. Mujeres, lamentablemente las mujeres estadísticamente están más frecuentemente Se dice que las afectadas, mujeres son más frecuentes son más porque por los hábitos frecuentes. alimentarios. No, es una cuestión de contexto, Condición. una condición, correcto. De hecho, y las mujeres que tienen múltiples embarazos también tienen un riesgo aún mayor de producir litiasis vesicular. ¿Y qué relación puede tener el embarazo con la vesícula y la bilis? Probablemente porque existen cambios en el tracto digestivo, digamos que en esa fisiología Cuando digestiva se va a eh, hacer el movimiento de los órganos y todo este es proceso. no tanto el movimiento de los órganos, pero sí más que todo la fisiología digestiva. Acuérdate que cambian muchos aspectos inherentes a la digestión, entonces probablemente haya ayunos más prolongados, etcétera, y eso condicione de alguna manera la presencia de más cálculos. Como la bilis que está en la vesícula es la que va a ayudar entonces a este proceso digestivo también y esta parte de la alimentación, la vesícula tiende a reaccionar de manera más abrupta con alimentos grasos, con alimentos picantes o no. No, fíjate que precisamente, como lo dije anteriormente, si el problema es que yo no tengo una cantidad de bilis que se me va a vertir en el tubo digestivo y que esa bilis cuya función es, digamos que, digerir las grasas, entonces cuando yo hago la ingesta de grasas y tengo un problema vesicular, llámese litiasis, entonces es cuando el paciente tiene o comienza a producirse esa sintomatología de indigestión, intolerancia a las grasas, y esa es una pregunta típica cuando uno atiende o aborda un paciente, es decir, eso es lo primero que le dice el paciente: doctor, yo me como algo graso, y enseguida siento un malestar. Algunos pueden llegar a tener dolor cuando estamos en situaciones más avanzadas, pero sin duda alguna que eso es un signo característico, ¿no? Pero la vesícula duele. La vesícula como tal, cuando tiene cálculos en su interior, fíjate que como te dije anteriormente, ella se contrae. Si yo tengo un cálculo que está dentro de la vesícula y se contrae, esa contracción va a generar dolor. Y es cuando el paciente típicamente tiene un dolor que es del costado derecho, que muchas veces se irradia o se transmite hacia la parte posterior y hacia lo que mucha gente llama como la La boca boca del del estómago. estómago, que es el epigastrio para nosotros. Muy bien, en este caso, con este dolor, con este malestar que refieren los pacientes, ¿qué otros síntomas asociados pueden tener como alerta a las personas que nos están viendo el día de hoy y que tienen que ir a un especialista porque tiene alguna dolencia o malestar en esta zona que usted indica? Los síntomas van a depender del estado en que se encuentre. Si yo tengo un proceso agudo, es decir, unos cálculos que me condicionaron una obstrucción y una colecistitis,
paciente puede tener, además del dolor, puede tener náuseas, vómitos, y bueno, fiebre, porque tiene un proceso infeccioso que está allí. Si los cálculos son pequeños y han pasado por la vía biliar y han obstruido, además del dolor también, que es constante, el paciente puede ponerse amarillo, es decir, se pone ictérico. ¿Por qué? Porque la bilis forma parte de ese pigmento, y entonces se traduce en eso y ya es un problema un poco más grave. Ahora, un paciente puede tener cálculos de la vesícula, es importante, y puede estar completa y absolutamente asintomático, ¿ok? Pero también puede que tenga solamente dolor en el momento que coma granos o coma grasas, que también es importante. Muy bien, en este caso, con estos síntomas que va teniendo estas personas cuando tienen este malestar, pero ¿hay tratamientos que no sean quirúrgicos para tratar la vesícula? No, ninguno. Lamentablemente, cuando ya está hecho el diagnóstico de la litiasis vesicular, o si el paciente está asintomático o tiene condiciones en las cuales es un riesgo muy grande llevarlo a cirugía, por ejemplo, pacientes de avanzada, con comorbilidades, con otras patologías, que tú decides, bueno, es preferible no operarlo porque se produce, pues, alguna complicación. Una vez que está hecho el diagnóstico de cálculos en la vesícula, no hay opción. O no lo tratas, en el caso que te dije particular, o hay que hacerle una colecistectomía, es decir, quitarle la vesícula, que es lo que está enfermo. No como muchos pacientes me han preguntado, doctor, ¿y si me quita los cálculos y me deja la vesícula? No, porque la vesícula es la que originó el problema de los cálculos. Muy bien, Entonces, por esa parte de la operación de retirar esta vesícula de esta persona que tiene litiasis o piedra, en ella me la va a explicar en la próxima ¿cómo parte no? porque nos corresponde realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerde, nos puede escribir a través de Twitter, @salud_gb, por Instagram, como @Daniela J. Salas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con el doctor Pablo Ottolino, médico general, cirujano general, y estamos hablando sobre la litiasis vesicular, que es solamente esos cálculos de esa piedra en la vesícula. Y hablábamos que no hay un tratamiento específico médico que no sea el quirúrgico para poder eliminar este tipo de dolencia en la persona. Queremos conocer de qué se trata este tipo de operación, cómo se realiza, riesgos, complicaciones y también los beneficios que conlleva. bien, mira, lo que médicamente se llama como colecistectomía, que es la extracción de la vesícula, pues la buena noticia que hay, pues, para el paciente y para nosotros los cirujanos, es que hoy en día se usa la cirugía mínimamente invasiva para el procedimiento quirúrgico propiamente dicho. Que el procedimiento en sí es exactamente el mismo procedimiento que se hacía desde hace mucho tiempo cuando uno hacía la incisión habitual, por cirugía abierta, como la llamamos nosotros. Es decir, la reproducción de la cirugía es exactamente igual, pero con un acceso a la cavidad abdominal mucho mínimo. Es decir, nosotros utilizamos entre 4, lo máximo habitualmente que utilizamos son 4 puertos en la laparoscopia. Sin embargo, hasta hoy en día hay posibilidad de hacerla monopuerto, de hacerla por un solo puerto, o de ir disminuyendo considerablemente esa violación de ese abdomen, utilizando inclusive instrumentos cada vez más pequeños, hasta de 3 milímetros se utilizan instrumentos para operar la vesícula. Pero la cirugía es completamente, exactamente, es decir, el procedimiento quirúrgico es el mismo procedimiento. Pero en este caso lo hacen menos invasivo, con una recuperación mucho más rápido. ¿Cuánto puede tardar en promedio una operación de este tipo? Mira, tú sabes que los cirujanos nunca debemos decir cuánto va a Un durar una estimado. cirugía, Muy bien. pero habitualmente es una cirugía que no pasa de 40 a 45 minutos, ¿ok? En un estado En un normal. estado normal, un tiempo quirúrgico normal, inclusive puede haber un poquito menos, un poquito más, eso va a depender muy particularmente de cada paciente. ¿Cuál es la ventaja del procedimiento laparoscópico en estos pacientes? Que la recuperación es extremadamente rápida. Un paciente pues se recupera, yo diría que uno le da siempre un reposo, una licencia de reposo de 15 días, pero el paciente ya la semana está completamente bien, completamente bien. Que siempre hay que cuidar a ese paciente en el postoperatorio, pero la recuperación es trascendental si comparamos cómo se hacía anteriormente con cirugía abierta. Usted decía hace unos minutos que hay pacientes que les indica o le piden a ustedes como especialista que le quiten esos cálculos o piedras de la vesícula y que deje la vesícula, pero que eso no es posible. ¿Por qué no es Totalmente. posible? No es posible porque, como te comentaba, la vesícula es la causante
técnicamente de que estén esos cálculos. Entonces, si yo le quito los cálculos al paciente y le dejo la vesícula, probablemente reincida en formar nuevos cálculos. Entonces, va a haber que volverlo a operar. Entonces, va a decir, el doctor me operó mal. Si la vesícula tiene esta bilis que hace este funcionamiento con el hígado, ¿por qué una persona puede vivir sin vesícula? Excelente pregunta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la vesícula, cuando está presente, va a tener la posibilidad de vertir al tubo gastrointestinal pues una cantidad importante de bilis al momento de la digestión. Cuando no está la vesícula, existe digamos que una disposición constante del hígado en vertir esa bilis al tracto digestivo. Entonces es por eso que la persona que luego que le hacemos una colecistectomía, pues debe estar un poco cautelosa, puede quedar absolutamente normal, pero sí, eventualmente si hace una comida muy copiosa, donde tenga Grasas, muchas grano. grasas, exactamente grano, entonces evidentemente puede tener cierto malestar y nosotros eso lo vamos a contrarrestar siempre indicándole a ese paciente enzimas digestivas que lo van a ayudar a hacer una digestión adecuada. Es decir, yo le digo a mis pacientes, usted puede irse a comer una parrilla con su familia un fin de semana, pero tiene que tener pues ciertas enzimas digestivas en el caso que tú hagas una comida muy copiosa. Entonces, que algo particular y que te quiero confesar que yo a mis pacientes les digo que yo tengo las dos versiones, porque yo no solamente los opero la vesícula, sino que a mí particularmente tuvieron que operarme la vesícula. Entonces, tú sabes, ¿no? Te tengo las dos versiones. Yo le pregunto a mi paciente, ¿qué quieres escuchar? Porque te tengo hasta mi opinión personal y sin duda alguna que la recuperación es sustancial. Muy bien, en este caso usted ha vivido totalmente tranquilo, su proceso digestivo ha sido acorde sin esta vesícula. Totalmente sin vesícula, pero tomo mis precauciones. Tomo mis precauciones. En este caso, entonces, la recomendación sería si una persona es sometida a esta eliminación de la vesícula o este tipo de cirugía, debe evitar entonces las comidas grasas, comer un poco más sano, más balanceado, evitar los granos. Y si por algún motivo una reunión familiar o en algún evento específico requiere comer este tipo de alimentos, tomar entonces estas enzimas. Totalmente, totalmente. Aunque ¿Estas yo, enzimas son solamente cuando se hacen estas comidas exageradas con grasa o siempre se van a tener que hacer? no, yo habitualmente a mis pacientes les digo solamente cuando vayan a hacer una comida copiosa en este sentido, ¿no? Que la tengan, digamos que de reserva, por si acaso realmente la ameritan. Pero volviendo al tema de la nutrición, yo pienso que nosotros de alguna manera con o sin O sin problemas de vesícula tenemos que tratar de regular, o sea, mantener una dieta sana, ¿no? Y en estos pacientes muy particular tienen que tratar de comer a las horas, tratar de evitar gaseosas, porque eso pues evidentemente pues redunda pues en un malestar digestivo importante, ¿no? Además de la ingesta tan copiosa de grasa. Muy bien, recomendaciones previas a la operación. Ya nosotros hablamos un poco de la operación pues, y hablamos de esas recomendaciones luego de hacerlo con respecto a la alimentación y que usted indica que aproximadamente 15 días de reposo y Correcto. que luego de una semana este paciente va a estar totalmente normal y que bueno, que el proceso de reposo que ustedes dan es un protocolo médico habitual. Pero esas recomendaciones previas a la operación, ¿qué debe hacer el paciente? ¿Cómo se debe preparar ante esto si tiene un problema con la vesícula? Bueno, lo primero es tratar de que ese paciente haga una dieta de protección previa a la cirugía, es decir, como decimos anteriormente, dieta baja en granos, en grasas, evitar también sustancias muy ácidas porque muchas veces está relacionado también temas de gastritis, etcétera. Y estos pacientes pues entran en un protocolo preoperatorio, el cual se deben realizar pues una serie de estudios en unos más que otros, dependiendo si han tenido crisis anteriormente o son pacientes que han estado asintomáticos y el diagnóstico de la litiasis vesicular es fortuito. Si un paciente que se va y se hace un eco y de repente encuentra, digamos que el hallazgo de la litiasis vesicular y algo que parece que psicológicamente le afecta, pero un paciente que nunca ha sentido nada y le dicen en un eco que tiene cálculo en la vesícula, desde ese momento comienza A a tener tener algún malestar. tipo de sintomatología. Bueno, eso va un poco en la mente del paciente, es característico. Entonces, existe un proceso preoperatorio que se debe cumplir de acuerdo, pues, es decir, hacerle ecos control, hacerle un perfil de laboratorio hepático, donde incluya pues todo un paneo de un panorama cómo está su funcionalismo hepático en ese paciente, además de, bueno, el apoyo psicológico que uno le va al paciente, un paciente que va a ser sometido obviamente a un estrés quirúrgico, al cual unos están o no acostumbrados, pero
sin mayor problema, no hay tanta preparación exhaustiva en este tipo de pacientes. Muy bien, en este caso entonces una operación mínimamente invasiva con una recuperación rápida y la buena noticia es que se puede vivir sin vesícula. Nosotros tenemos que despedir el espacio del día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud, pero antes de hacerlo queremos agradecerle al doctor Pablo Tolino, médico cirujano general, y queremos que le ofrezca a esas personas que nos están viendo el día de hoy las vías de contacto. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y abrir esta tribuna, sobre todo para la información, ¿no? Porque muchas veces los pacientes hacen algo que está mal, que es meterse en internet y buscar. Entonces el paciente capta una información que probablemente no sea la adecuada. Entonces siempre hay que ubicar pues, la opinión de un experto. Bueno, sí, mis redes en Twitter es otolinopablo@yahoo.com o Pablo Tolino en Instagram, con una sola O y doble T. Muy bien, le agradecemos su presencia el día de hoy. Recuerda que si quiere ver esta entrevista otra vez, ingrese en www.globovision.com en la sección de salud. Nos sigue por Twitter como @salud_gb, por Instagram como @Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad. Sigue a @Fabialergias. Somos expertos en inmunología clínica. Presentó